Bienvenidos a Viajes sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos. El podcast de Renunciamos y Viajamos. Yo soy Lina. Yo soy Andrés. Y en este nuevo episodio te vamos a contar cómo este viaje que estamos haciendo por el mundo desde hace más de 6 años nos ha cambiado drásticamente la vida y cómo un viaje puede cambiar la tuya. Bienvenidos. Bueno, Lina, bienvenida a este nuevo episodio de Viajes sin Reservas. Seguimos haciendo este podcast desde Tailandia, como lo hemos hecho en todos los episodios anteriores, y aún estamos en condición de varados por el coronavirus. De hecho, Tailandia se convirtió en el país en el que más tiempo hemos estado, aparte de Colombia, que en nuestro país. Así es, André. Ya estamos a punto de cumplir 9 meses viviendo en este precioso país que nos ha acogido con tanta calidez en medio de esta crisis y del que hemos tenido la oportunidad de aprender muchísimo. Ya superamos también la barrera del primer mes del podcast y estamos felices con tantas cosas lindas que nos escriben desde que nos embarcamos en esta aventura sonora. Sí, mira que a mí me tiene muy feliz la respuesta que hemos recibido de nuestros oyentes y me emociona muchísimo pensar que le estamos hablando al oído y acompañando a tantas personas mientras van en sus carros o en el transporte público, mientras hacen ejercicio o mientras hacen otras actividades tan comunes como lavar los platos o limpiar sus casas, porque yo soy un oyente de podcast y lo que hago generalmente es que todo eso aprovecho el tiempo para escuchar un podcast. Me encanta esa sensación de intimidad que genera que alguien te hable al oído, ¿no te parece? Uy, sí, es súper bonito eso. Nos dicen mucho que sienten como si un par de amigos les estuvieran contando historias y eso pues para nosotros es por supuesto muy halagador. Bastante halagador. Poco a poco nos va escuchando más gente y es por eso que en cada episodio les pedimos que si les gusta nos ayuden a compartir y les cuenten a sus amigos, a sus familiares que Renunciamos y Viajamos tiene un podcast. Es la única forma que tenemos para crecer y llegarle a más oyentes. Mira este dato tan interesante, André. Les contamos que los reportes de audiencia nos dicen que nos escuchan desde Colombia, desde Estados Unidos, España, México, Argentina, Australia, Canadá, Italia, Costa Rica, Puerto Rico, Chile, Francia y hasta en Rusia. Increíble que en tan solo un mes que lleva Viajes sin Reservas al aire hayamos llegado a tantos lugares. Es impresionante. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por dedicar un tiempito de su semana para escucharnos y dejarnos llegar a sus vidas con este Viaje sin Reservas. Sí, de verdad, muchas gracias a ustedes que nos oyen del otro lado del micrófono. Bueno, listo. ¿Qué tal si entramos en materia de una vez con este tema en el que vamos a tratar de resumir todos esos cambios irreversibles que los viajes han generado en nuestras vidas? ¿Te parece? Hagámosle. Yo creo que los seres humanos estamos llenos de decisiones. Esa es como la materia prima con la que vamos construyendo nuestras vidas. Por supuesto, no podemos dejar de lado los privilegios que nos proporcionan el entorno en el que nacimos y crecimos. Incluso uno le puede atribuir el devenir de las situaciones al destino, a alguna divinidad, a Dios, a la suerte, y eso pues muy respetable. Pero definitivamente si no tomamos decisiones y dejamos que todo avance en piloto automático, no pasa espero nada con nuestras vidas. Y hay decisiones fundamentales que transforman la vida de las personas para bien o para mal. En nuestro caso, yo creo que no cabe ninguna duda de que la decisión que marcó un antes y un después en nuestras vidas fue la decisión de renunciar y viajar. Desde que nos dedicamos a viajar, nuestras vidas cambiaron pero del todo, ¿no? Radicalmente. Y siguen cambiando. Sí, claro. Sí, siguen cambiando, por supuesto. Y es que sin necesidad de hacer muchos planes a largo plazo, el día a día de la vida en movimiento se ha encargado de cambiar la forma en la que vemos el mundo, cómo nos percibimos a nosotros mismos y la relación que tenemos con todo lo que nos rodea. También ha aumentado la fuerza con la que valoramos lo que tenemos. Y no me refiero a lo material, porque uno de los principales cambios que hemos experimentado ha sido aprender a vivir más livianos, sin tantas cosas materiales. Cuando digo que valoramos las cosas que tenemos, me refiero a esos intangibles, como la familia, los amigos, el tiempo y sobre todo
a la posibilidad invaluable de ser libres y de ejercer nuestra libertad como personas sin depender de un jefe o de un salario. Sí, las causas por las que un viaje le cambia a uno la vida y los cambios que genera un viaje en uno son muy diversos, y vamos a tratar de explorar un poquito nuestra experiencia personal en los próximos minutos. Vamos a ver qué tal nos va en este episodio hablando de nuestros cambios. Pero una de las cosas más importantes y más evidentes que a uno le cambia es la rutina. Por supuesto. Esa se siente de una, ¿no? Ese es un cambio que se siente de inmediato. Es brutal, ese cambio es brutal. Cuando uno empieza un viaje, sale voluntariamente de la inercia en la que ha vivido sumido mientras ha dedicado su energía vital a cumplir obligaciones financieras, horarios, trabajos, requisitos y de todo. Sí, claro, pero sería bueno aclarar que este efecto y todos los cambios de los que hablaremos en este episodio se generan principalmente cuando uno emprende un viaje sin fecha de regreso, cuando el viajero se embarca en una aventura exploratoria más que turística. Porque pocas cosas cambian en un viaje de 15 días por vacaciones. Sí, eso es muy poquitico. Obviamente, además del bronceado, ¿no? Tal vez el bronceado y que uno llega con una frustración de querer más. Y un poquito menos de plata en el bolsillo. También, endeudado. Sí. También llega endeudado. Estos cambios tan drásticos y fundamentales, uno los experimenta cuando va construyendo camino al andar, como dice la canción. Aunque pensándolo bien, muy difícilmente alguien deja todo de un momento a otro para irse a explorar el mundo. Es muy difícil, es una decisión bastante radical y que no es tan fácil de tomar. Ni siquiera nosotros mismos lo hicimos. Y así como nos pasó a nosotros, esos pequeños viajes que uno hace escapándose un ratico de la rutina también dejan algo sembrado, dejan como la espinita para uno explorar más, ¿no? Te dan muchas ganas de más, de que te dan ganas de querer mucho más. Y sobre todo también te da una confianza de que uno es capaz de salir a cumplir su sueño viajero. Exacto, es más, tanto nos cambiaron a nosotros esos pequeños viajes que no dejamos de pensar en ellos y terminamos dejándolo todo para cumplir nuestro sueño de explorar el mundo sin estar pendientes del calendario. Sí, nosotros hicimos ¿cuántos viajes antes de dedicarnos a viajar? ¿Como unos 3, 4? Sí, habrán sido no muchos, pero sí, no fueron muchos. Eso fue en un periodo de no mucho tiempo tampoco, pero al final la decisión fue listo, dejamos todo y nos vamos. A nosotros nos pasó algo y seguramente muchos de los que nos escuchan se sentirán identificados con esto, y es que desde el primer kilómetro empezamos a vivir una especie de antirrutina en la que no sabíamos ni dónde íbamos a dormir, dónde nos íbamos a bañar, ni a quién nos íbamos a encontrar, ni nada de nada. Y eso hace que cada día sea una nueva sorpresa. Y así sigue siendo, ¿no? Sí, claro. Porque aunque este año por la pandemia nos hemos quedado quietos por periodos más prolongados de los que estamos acostumbrados, pues también es cierto que no podemos hacer planes con mucho tiempo de anticipación, porque de un día para otro todo puede cambiar, y más en medio de esta situación en la que estamos viviendo con este virus. Sí, ahorita es bien difícil hacer cualquier plan de viaje, está muy complicado. Y yo personalmente creo que los cambios son benéficos para la vida, son necesarios, y más cuando esos cambios lo sacan a uno de ese piloto automático en el que uno vive por pura costumbre. Entonces, cuando uno le da un cambio tan radical a la rutina, empieza a sentir la vida de una forma diferente. Porque es que dependiendo de los turnos de trabajo, uno se levantaba a la misma hora. Toma el mismo camino para coger el bus o para coger el transporte, y desde el mismo bus casi siempre uno ve las mismas caras, los mismos choferes, los mismos ayudantes. En la oficina está también la misma silla, saludas a los mismos compañeros, termina la jornada y devolverse por el mismo camino para la casa. Los fines de semana normalmente son iguales, ir al mismo bar o al mismo restaurante, que sea el favorito o no, compartir con la misma gente, quedarse acostado viendo series, esperando a que llegue el lunes para volver a empezar con la misma rutina. Entonces, salirse intencionalmente de esa inercia le da mucha emoción a la vida, y en medio de un viaje pues muchísimo más. Sí, mira que ahorita que dijiste eso de ver las mismas caras y saludar a los mismos compañeros, mencionaste algo que me parece que también es un cambio fundamental, y es la opción de elegir a la gente que nos rodea, porque cuando uno está viajando muy pocas veces se relaciona con alguien por pura obligación, como si pasa en el trabajo o en la vida rutinaria, porque en la vida normal uno tiene que aguantarse forzosamente una gente demasiado nociva con la que por obligación debe compartir espacios de trabajo o estudio. Incluso le puede pasar a uno con los mismos familiares,
Pero viajando, cuando uno se topa con gente de este tipo, pues sencillamente sigue derecho y listo. Y se queda más bien con los que le aportan algo o con los que le enseñan a uno algo o con los que tienen una forma interesante de ver la vida de la cual uno puede aprender. Y la suma de esos encuentros con esa gente con la que uno comparte por elección y no por obligación, lo va cambiando a uno sin uno darse cuenta. Porque toda esa gente suma algo a tu vida obligatoriamente. Al mismo tiempo que uno vive permanentemente lejos de los famosos tóxicos. ¿O qué? ¿Vos qué pensás? No, estoy totalmente de acuerdo. A mí me pasó muchísimo en el trabajo de tener que compartir con gente que de verdad me parecía muy tóxica. Es que a quién no, a todo el mundo. Sí, definitivamente. Sobre todo también porque uno aprende a repeler y alejarse voluntariamente de esa gente que no le aporta nada a la vida y constantemente lo contagia de mala energía. Mientras que el viaje, por el contrario, le va poniendo en el camino gente de la que uno elige aprender algo y desarrollar sentimientos de amistad muy genuinos y muy profundos en muchas ocasiones. Y me encanta el rumbo que va tomando esta conversación porque pues estamos hablando de cómo nos cambia la gente que uno conoce en los viajes. Pues les quiero contar que a mí viajar me hizo una persona más sociable, gracias a que he interactuado con muchísimas personas muy diversas. Sí, viajar nos ha convertido en seres más sociables, cada vez tenemos más amigos en más partes del mundo y ese es un cambio demasiado positivo que hemos sufrido. Ese yo creo que es uno de los cambios principales que vos reconocer en tu vida gracias al viaje, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Definitivamente esto de viajar me ha hecho una persona, digamos, más accesible. Y sobre todo más amable de lo que era antes. Y no es que antes de viajar yo me considerara mala gente o mala persona, no. Pero sí les tengo que confesar algo. Es que yo era de esas personas con un círculo social muy hermético y que le cerraba la puerta a los extraños que lo quisieran invadir. Librarme de eso al principio del viaje fue bastante difícil, fue como una terapia de choque muy fuerte, porque es que si algo tiene interesante esto de andar conociendo culturas diferentes es aprender a través de las conversaciones espontáneas, pero al principio para mí fue durísimo hablar de buenas a primeras con el primero que se me atravesara, y sobre todo porque vos sos de los que se consigue un nuevo mejor amigo en cada esquina pues y le va claro, aceptando invitaciones a todo lado a cualquiera. Es que así es que se vive la vida, bueno, ¿no? Entonces, pues no, a ver, entonces para no quedarme sola, me tocó empezar a meterme en las charlas, aprendí a convertirme en una persona más sociable. Y ese es un cambio que valoro muchísimo del viaje. Porque la gente que hemos tenido la suerte de encontrar en el camino me ha enseñado demasiado y de las conversaciones imprevistas he aprendido muchísimo. Así que hoy me siento muy bien conmigo misma en ese sentido y tal vez eso no sería así si me hubiese quedado haciendo toda la vida lo mismo. Además hemos tenido la oportunidad de compartir con todo tipo de gente, ¿no? Desde multimillonarios hasta mendigos y desde grandes artistas hasta analfabetas. Hemos conocido gente pero de increíble. Toda la raza, experiencias, preferencias sexuales, todo, bagaje todo. cultural, de todo. Y de todos esos encuentros hemos aprendido que la amabilidad, la humildad, la sonrisa son herramientas fundamentales para vivir esta vida. Nosotros nos ha ido bien viajando es porque siempre hemos tenido la mente abierta para recibir nuevas personas. Así que cuando esta fucking pandemia lo permita, la invitación que les hacemos a todos es a que viajen y abran la mente y el alma a nuevas personas y nuevos aprendizajes. Yo siento que este viaje tan diverso y de tantos matices que hemos tenido nos ha cambiado de una forma definitiva. Tanto que yo no encuentro una manera de que volvamos a ser los mismos de antes. No hay un punto de retorno. No, es muy difícil. Cambiamos muy radicalmente. Complicado que volvamos a ser los de antes. Además porque cada vez nos sentimos mejor con nosotros mismos. Sí, es que eso es lo más importante, entonces, ¿no? ¿uno para qué va a querer volver atrás? Sí, volver hace 6 años, no. Déjame así que así estoy bien y siento que todavía me falta muchísimo por mejorar. Es que eso también es interesantísimo, que sí. Es un cambio constante y que no termina de parar. Bueno, pues yo ya hice mi confesión de mi cambio más radical gracias al viaje, que me hizo una persona más sociable y más amable. Ahora me gustaría que Andrés nos contara a mí y a todos los oyentes cuál ha sido tu cambio más grande en este tiempo. ¿Vos sentís que hay algún aspecto que el viaje haya dado un giro de 180 grados a tu vida? Claro, yo siento que he cambiado muchísimo y yo creo que si hay alguien de mis compañeros de trabajo, la gente que me conoce desde antes de empezar a viajar, puede dar fe de ello. Pero vamos a hacer una pausa y cuando volvamos se los cuento.
Recuerda que puedes conocer todo nuestro trabajo como blogueros de viaje en nuestra página web www.renunciamosyviajamos.com. Allí podrás encontrar historias inspiradoras, guías de viaje, fotografías, videos, talleres de fotografía e información útil para que emprendas tu propia aventura. También encontrarás links para comprar nuestro libro tanto en físico como en formato digital y un botón para que hagas parte de nuestro Patreon. Patreon es una plataforma a través de la cual puedes hacer aportes desde $2 para que este proyecto nómada siga existiendo. Si nos apoyas en Patreon, hemos diseñado recompensas maravillosas para agradecer tu generosidad, tales como asesorías personalizadas para tus viajes o tus proyectos digitales, fotografías en alta calidad para que decores tus espacios, libros viajeros en español y en inglés, talleres de fotografía de viajes, créditos en nuestros videos y la posibilidad de tener acceso a este y otros productos antes de ser publicados. Nos encuentras en www.patreon.com/renunciamosyviajamos. www.patreon.com/renunciamosyviajamos. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, les cuento que yo también tengo mi cambio duro, fuerte, así como el de Lina, y el mío también fue un proceso inconsciente, me fue pasando más o menos sin darme cuenta. Vos que me conocés sabés muy bien de lo que te hablo, pero también se los quiero contar por supuesto como una infidencia a los oyentes porque estoy seguro de que alguien por ahí se va a sentir identificado. Pues resulta que durante mucho tiempo de mi vida yo me dediqué a agrandar una lista de cosas que no me gustaban. Incluso me pasaba el tiempo diciendo que odiaba esto y lo otro. No me gusta esto, no me gusta esto lo odio. Y ahora que me veo por el retrovisor, pues me doy cuenta de que se me iba la vida era criticando cada cosa que no me gustaba y descalificando a la gente que tenía preferencias por una u otra cosa que estuviera por fuera de mis gustos. Tengo que reconocer que muchas veces eso me convertía en un mala leche, en un indeseable, y tenía actitudes horribles que terminaban hiriendo incluso a las personas que amo. ¿Sí te acordás? Sí, por supuesto. ¿Cómo no acordarme? Pero el viaje se encargó de darme tantas cosas lindas y de borrar tantos prejuicios que tenía que de un momento a otro empecé a fijar mi energía vital en disfrutar de todo lo bueno que tenía en mi vida y más bien me dediqué a enfocar mi atención hacia lo que me gusta, hacia lo que me aporta y no a seguir alimentando odio ni rencores por las cosas que no me gustaban. Así que ya no me reconozco como un criticón irreductible y no es porque el viaje me haya hecho aceptar todo y ya todo me gusta y yo soy la Madre Teresa de Calcuta, no. Siguen habiendo muchísimas cosas que no me gustan. Lo que pasa es que ahora simplemente no pierdo el tiempo ni le boto mente ni corriente a las cosas que no me gustan. Más bien me enfoco en nutrirme de las cosas que sí me aportan algo y de la gente que me aporta algo. Y ese cambio sin duda se lo debo a la forma en la que los viajes me abrieron la mente. Y este tipo de cambios definitivamente nos ayudan a crecer como personas. Otro cambio que me gustaría mencionar en este punto es de aprender a vivir más livianos, a no llenarnos de tantas cosas, desapegarnos de la material. Yo creo que es imposible que esto no le pase a alguien que emprende un viaje largo sin fecha de regreso. Mejor dicho, pasa porque pasa. Sencillamente porque cuando uno está viajando, las prioridades cambian y porque físicamente uno no se puede llenar de cosas porque se termina convirtiendo en un estorbo, además de que te vas a partir la espalda en nuestro caso. Claro, y es que dentro de las prioridades que le cambian a uno, también cambia la forma en la que gastamos nuestro dinero. Para un viajero es muy importante desplazarse, alimentarse, hospedarse y pagar entradas a lugares de interés. Entonces uno ya no anda pensando en un vestido nuevo, ni en cambiar el reloj, ni en comprar cosas que no tienen ninguna importancia dentro del mismo viaje. Yo, por ejemplo, era comprador de música y de películas compulsivo. Cada vez que tenía plata me iba a buscar algo para meterle a la colección. Y vos tenías una colección de chaquetas, ¿no? Sí, una colección que vivía en Cali, en Palmira, y pues la chaqueta no la usaba sino cuando me tocaba ir a Bogotá. Por supuesto, con 28, 30, 35 grados, 32 grados de temperatura y vos con el armario lleno de chaquetas. Y creíamos que esos objetos le daban valor a nuestra vida y los atesorábamos tanto que si algo les pasaba pues se nos descomponía el mundo. Ahora pensamos, bueno, ¿y eso como para qué? ¿Eso para qué? ¿Eso qué le aporta a nuestras vidas? Y pensamos que esas y muchas otras cosas no son más que objetos de los que uno puede prescindir y mejor enfocarse en conseguir experiencias de vida que finalmente son las que nos
quedan y las que nos vamos a llevar cuando toda esta vida termine. Yo creo importante aclarar que esta es nuestra experiencia, ¿no? Viajando, porque pues para muchas otras personas que están viajando tienen otro tipo de prioridades. Claro, es que hay tantas formas de viajar como viajeros, entonces sí, definitivamente hay gente que viaja, por ejemplo, gente que llega a ponerle el Gran Bazar de Turquía y lo que hace es como que encargan muchísimas cosas, las mandan por correo a su casa y siguen con una vida nómada, pero acumulando objetos de sus viajes, que no es nuestro caso. Nosotros queremos es como hacer el viaje más práctico. Sí, o lo otro es que también pasan de fiesta en fiesta, que puede suceder, ¿no? Exacto. Que gastan el dinero de esa manera. Pero al final eso terminan siendo como experiencia. Sí, también. Y además de las cosas materiales, uno también se desapega de muchas ideas y también de situaciones nocivas que no lo dejan a uno avanzar. Incluso uno aprende a desapegarse de sueños que siempre tuvo y que nunca luchó por ellos. Una vez uno está lejos de todo esto, se da cuenta de que no era necesario sostenerlo. Y el viaje es un constante desapego porque uno no ha terminado de acostumbrarse a algo o a alguien y de cogerle cariño. Y ya uno se tiene que ir, ya se tiene que despedir. Entonces es algo que uno también aprende, ¿no? La despedida constante que te deja el viaje. Claro, y es que el viaje a uno le muestra también que vivir con tantas cosas es literalmente una carga. Siempre que damos charlas viajeras me gusta contar una historia que vivimos en Bolivia y que es precisa para este tema. Resulta que estábamos en las islas de los Suros, en el lado boliviano del lago Titicaca. Esas son unas islas increíbles porque son artificiales, construidas por grupos indígenas que las habitan. Ellos cortan unas plantas desde el fondo del lago que son como unos juncos que flotan. Arrancan muchísimos de esos juncos y los tejen hasta que forman una isla. Y esas islas las anclan al fondo y encima de esas islas, como flotan esas plantas, construyen casitas ahí arriba y con esas mismas plantas les sirven de materia prima para las casitas. Allí viven en medio del lago, flotando. Cuando llegan los turistas, lo reciben a uno con canciones, súper bonito, ¿no? Sí, es bien bonito. Desde que uno llega en el barquito, le hacen canciones y después cuando uno se baja le empiezan a mostrar las islas y las casitas en las que viven y al final le venden a uno artesanías o bebidas y de eso es que ellos se sostienen, esa es su forma de vivir. Pues cuando nos estaban dando el tour por las casitas yo me quedé impresionado cuando vi esos ranchitos tan pequeños y que adentro de ellos no tenían pero nada de nada, nomás como una cama hecha con las mismas ramas, esas flotantes y unas cobijas para ese frío tan tenaz que hacia allá, una cocinita hecha con piedras y listo, nada más. Yo todo inocente pues le pregunté que dónde estaban sus cosas, que cómo hacían para vivir como con tan poquitas cosas, con esas casas tan vacías, y me imaginé que de pronto el resto lo tenían por ahí guardado en algún lado. Y resulta que el hombre que me estaba mostrando la isla me dijo algo que no se me ha olvidado jamás, que lo tengo como tatuado en la memoria de lo impresionante que fue. Me dijo, vea, eso es todo lo que tenemos aquí, eso es todo, todas nuestras pertenencias son lo que usted está viendo, porque esta isla funciona como la vida misma. Si uno se llena de cosas, se hunde. Uf, eso es una tremenda enseñanza y es una enseñanza que nos dejó el viaje, ¿no? Impresionante. Y otro que tiene que ver con esta y que me parece importantísima es la relación que tenemos nosotros con el dinero. Porque así como uno aprende a vivir sin tantas cosas materiales innecesarias, también se despoja de la idea absurda de que la felicidad depende del dinero y que cada día debemos existir para generar dinero. Claro, y es que tristemente haga uno lo que haga no puede dejar de pensar en dinero. Bueno, a no ser que uno se convierta en un ermitaño y se vaya a vivir a una loma a taparse con un taparrabos y a vivir de forma silvestre. Comida, sí. De lo contrario, el sistema tal cual como está diseñado nos exige encontrar alguna forma de hacer dinero porque siempre lo vamos a necesitar. Así sea poquito, siempre vamos a necesitar intercambiar dinero por objetos o por servicios. Sí, por algo. Pero lo que sí es posible es dejar de vivir solo en función de conseguir dinero. Como desconfigurar la mente a que solo tenemos que conseguir plata. Seguramente en alguno de los siguientes episodios de este podcast les hablaremos en detalle sobre cómo hemos financiado estos 6 años de viaje. Pero por ahora podemos decir que uno de los grandes cambios que hemos sentido es que logramos convertir el dinero en un aliado, que nos permite más bien cumplir algunos objetivos y no estar absolutamente esclavizados pensando y dependiendo del dinero. Y no el objetivo por el cual hacemos cada cosa en nuestras vidas. El dinero para nosotros
nosotros se ha convertido en un amigo que hacemos aparecer en la medida que lo vamos necesitando, pero no pensamos que tenemos que acumular necesariamente una gran fortuna para después ir a vivir nuestros sueños. Mira que mi abuela me ha dicho toda la vida que uno se muere y nada se lleva. Yo creo que no solo tu abuela, muchísimas abuelas, incluso la mía, mi mamá también lo dice. Uno se muere y nada se lleva. Es una enseñanza que trasciende de generación en generación y yo la estoy repartiendo aquí en este momento para todo el mundo. La vida misma nos ha podido confirmar que ni la fortuna más millonaria de todas lo puede salvar a uno de un cáncer o de un accidente en el momento menos esperado. Claro, cuando uno le toca, le toca. Le tocó. Si no, mira por ejemplo el final de Steve Jobs, mega super embilletado, el dueño de Apple, el creador de Apple, o del basquetbolista Kobe Bryant. Steve Jobs murió en los huesitos por cáncer de páncreas, gastándose todo el billete en tratar de buscar una cura. Y Kobe Bryant cogió su propio helicóptero y se estrelló y se murió con su hija. Entonces, el billete está ahí para disfrutarlo, pero no lo salva. Que no se convierta en el eje de la vida de uno. Entonces, pues claro que nosotros tenemos que trabajar por conseguir dinero. Y por supuesto que nos encantaría tener una cantidad de dinero que nos permitiera vivir cómodos y tranquilos. ¿A quién no? ¿A quién no le encantaría eso? Los Patreons. Los Patreons. Nos van a salvar. Sí. Pero desde que viajamos, no es el dinero nuestra mayor preocupación. Y sobre todo, no es nuestra motivación para hacer las cosas. Ahora lo que nos interesa es vivir con intensidad. Y eso lo vamos logrando paso a paso. Pero pues tampoco nos comemos el cuento de que el dinero es un enemigo, ¿no? Ni tampoco es el causante de todos los males. Eso yo creo que es desde el punto de vista en el que uno lo maneje. Simplemente como vos decís, preferimos tenerlo como un aliado que nos ayuda a cumplir los objetivos en la vida. Y justamente es por eso que ahora nuestro tiempo no tiene precio. No, mejor dicho, no hay nada que nos pueda pagar lo que vale nuestro tiempo. Desde que vivimos viajando, dejamos de venderle nuestro tiempo y nuestra energía vital a un jefe o a una empresa a cambio de un salario que se iba pagando las cuentas y que difícilmente alcanzaba para llegar al final de mes. Claro, y mira que eso del tiempo es otro tema de análisis bien interesante cuando uno viaja. La forma en la que uno percibe el tiempo y en la que invierte su tiempo. Me refiero a que cuando uno está viajando el tiempo es muy abstracto, adquiere una forma como muy maleable. Mucha gente nos ha dicho que les encantaría hacer lo que nosotros hacemos, pero que no tienen tiempo. Y otros tantos dicen que no, es que a mí me gustaría leer más libros cada año, pero es que no tengo tiempo para leer. O me gustaría hacer más deporte, pero no tengo tiempo para hacer deporte. Pero dicen que no tienen tiempo como si los días de los viajeros o de los deportistas o de la gente que lee libros tuviesen más horas o los meses tuviesen más días, ¿no te parece? Sí, claro, es que eso es una excusa, por completo es una excusa. Y por supuesto, algo que se debe tener en cuenta es que el tiempo es una de las pocas cosas que todos los seres humanos tenemos repartidas democráticamente y no por méritos o privilegios. A todos nos tocaron las mismas 24 horas al día y los mismos 365 días al año, pero depende de cada uno en qué decida invertirlo. Depende de la decisión que usted toma en qué quiere invertir su tiempo. A los viajeros nos pasa muy a menudo que no sabemos qué día de la semana es. Bueno, nos sigue pasando también. Y yo creo que eso pasa porque nuestros principales compromisos son con nosotros mismos, porque somos dueños absolutos de nuestras vidas. No tenemos que andar corriendo ni rindiendo cuentas. No nos levantamos cuando nos despertamos. Y hoy en día, tener tiempo es ser dueño de un tesoro invaluable. No andamos pendientes del calendario, ¿no? No. Bueno, salvo que es importante tener en cuenta a veces el calendario por migración, ¿no? Para que no vayamos a quedar de ilegal. A uno los vuelos. También. Bueno, en fin. Pero tal y como funcionan las sociedades ahora, tener tiempo es un verdadero lujo. Ese es como la mayor riqueza que alguien puede tener, ser dueño de su tiempo. Y cuando uno es dueño absoluto de su propio tiempo y no lo empeña por un salario, así como hemos visto que le ha pasado a muchísimos viajeros que hemos conocido en el camino, pues uno aprende a darle la justa proporción a la creatividad por encima de la productividad, porque desde pequeñito nos han enseñado que uno tiene que hacer lo que sea para ganarse la vida, y nos repiten tanto ese discurso que al final uno se lo termina creyendo. Y entonces, si a uno le apasiona algo, pues la sociedad le dice por todos los medios posibles que eso por allí no es, desde los papás, ¿no? Sí, claro, es que el objetivo primordial de la vida que dice la sociedad es que usted tiene que tener dinero y tener una posición privilegiada. Ser alguien en la vida es como si uno naciera sin ser nadie. Sí. Que eso es una gran mentira. El que tiene billete es más alguien. No, y el increíble. Que no tiene, o sea que nosotros somos como nada. Y entonces la plata
Y la plata, y la plata, y la plata. Y si a uno le gusta algo, pues le terminan diciendo, no, pues que eso no vive nadie, consiga billete. Y entonces uno termina creyéndose ese cuento tan chimbo de que la vida es para ganársela y no para vivirla. No, y el otro cuento chimbo es que uno la vida la tiene que sufrir. Si uno sufre muchísimo, uno va a lograr las cosas en la vida. Claro. Uno porque tiene que sufrir. Sí, pero ¿y por qué? Y por eso es que la gente hace planes de empezar a vivir o a viajar cuando ya tengan una pensión asegurada en el bolsillo, cuando ya no hay energías ni ganas y ya dicen, no, ya estoy en la recta final de mi vida. Y eso llena de muchísimas frustraciones. Sí. Demasiado. Es que al principio uno cuando está en la universidad uno se frustra. Yo me frustraba al principio porque yo, por ejemplo, no podía conseguir una práctica, no podía trabajar y yo decía, bueno, ¿qué va a pasar con mi vida? Yo, ¿de qué voy a vivir? No iba a ser nadie. No iba a ser nadie. Es que eso es un proceso que uno va aprendiendo con el viaje, ¿no? Uno va aprendiendo que ese concepto del dinero y del éxito es muy maleable. Y por eso imagínate, es que la sociedad y el sistema empuja a la gente a tomar carreras que ni siquiera les gustan, que ni siquiera les apasiona. Solo por la plata. Solo por plata. Incluso te digo, la gente, los estudiantes van avanzando en sus carreras conscientes de que no les gusta eso y creen que lo tienen que terminar para no decepcionar a otros. Qué cosa tan tremenda. Y ahí es cuando el viaje desmitifica eso de que hay que existir para producir y se convierte en un detonante de la creatividad, que es lo que siempre nos pasa, ¿no? Porque los viajeros además nos convertimos en personas muy recursivas. Porque uno se enfrenta a situaciones que en la vida se imagina que le puede pasar. Y nos vemos obligados a inventarnos formas de seguir para poder cumplir nuestro sueño. Claro, y es que qué cagada eso de vivir nada más para producir y aparentar, ¿no? Ahora en tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta de la verdadera importancia de las cosas esenciales en la vida, como la familia, la salud y la estabilidad emocional y mental. Al final yo creo que el gran logro de nuestro paso por este mundo debería ser aprovechar al máximo la oportunidad de haber vivido y de encontrar lo que el escritor Mario Mendoza llama el sentido profundo de nuestra existencia. A mí me encanta ese concepto, el sentido profundo de nuestra existencia. ¿Para qué? Descubrir para qué es que estamos acá. Y eso no es otra cosa que adquirir conciencia pura de lo finito de nuestro paso por la vida. Y eso hace que no desperdiciemos nuestro tiempo preciado en conseguir dinero y en vivir en función de cuidar nuestras posesiones y de cada día tener más y más. Y por lo menos yo cada día soy más consciente de que esto en cualquier momento se puede acabar. Y por eso es que trato al máximo de aprovechar la vida y de no darle plazos a mi felicidad. No sé si vos estás de acuerdo. Claro que estoy completamente de acuerdo. Y es que en estos tiempos en los que vivimos sumergidos y casi que ahogados en un océano de obligaciones financieras, el acto de viajar como estilo de vida se ha convertido en un acto de resistencia, en un acto de contracorriente. Y por eso se ha idealizado y se ha convertido en un sueño para muchísima gente que no encuentra una salida de este laberinto en el que están vendiendo su energía vital para estar pagando las cuentas y llenarse de cosas. Los viajes son también la oportunidad de hacer muchas cosas por primera vez, y eso significa que estamos oxigenando, renovando nuestro conocimiento sobre muchísimas cosas. Mejor dicho, un viaje es un descubrimiento constante, es volver a mirar el mundo y la vida misma con los ojos de un niño que aprende algo nuevo cada día y absorbe conocimiento como esponja. ¿Cuántas veces nosotros al día nos vemos diciendo wow? Esto no me lo imaginaba. Eso que no, es que hay cosas que uno dice y es impresionante. Y también ¿sabes qué? Que todo el tiempo estamos diciendo ¿y por qué? Sí, uno se vuelve muy curioso. Es como niños. Sí, uno se le despierta la curiosidad que se le murió cuando uno creció, cuando le dijeron no pregunté. Y cuando uno aprende algo cada día, pues inevitablemente le cambian algunos rasgos importantes pues de la personalidad, y también cambia muchísimo la forma en la que uno ve la vida. Pero también ese aprendizaje lo hace a uno desaprender, ¿no? Y yo siento que desaprender es un proceso clave en el viaje, porque lo saca uno de la cuadrícula de su propia mente y lo enseña a mirar todo más allá de su propio ombligo, ¿no? Le enseña a uno a retarse, a hacer cosas diferentes. Y esos cambios son bastante profundos y son cambios estructurales en nuestra personalidad. Cambios que le marcan a uno un punto de no retorno y que difícilmente pueden echarse para atrás. Sí, mira que yo creo, bueno,
absolutamente seguro estoy, viajar le abre la mente al que sea y eso es un hecho indiscutible. Y con la mente abierta pues uno se llena de nuevas ideas, empieza a pensar en nuevos proyectos, se va quitando mucho de esos miedos de encima y se convierte en una persona más atrevida, más arriesgada. Por eso es que dicen que el viaje es el mejor maestro que uno puede encontrar y que el mundo entero es como un aula a cielo abierto, es como la mejor universidad. Pero es que a uno un viaje le enseña muchísimas cosas. Uno le enseña gastronomía, idiomas, geografía, historia, unas cosas que prácticamente son imposibles de aprender en la escuela. Pero yo creo que definitivamente el principal aprendizaje que a uno le queda de los viajes es el aprendizaje sobre uno mismo, el autoconocimiento. Y es el aprendizaje que uno debería perseguir, debería ser como el motivo fundamental de un viaje, conocerse a uno mismo. De que uno es capaz, ¿no? También, hasta dónde están los límites de uno. Yo estoy de acuerdo, mira, cuando uno vive en un solo lugar o incluso cuando se muda de un lugar a otro, le suena muy fuerte eso de echar raíces. Y el significado de eso es muy tenaz, ¿no te parece? Es súper. Porque es que echar raíces es una metáfora que nos compara a nosotros con las plantas. Inmóviles, seres inmóviles, incapaces de desplazarse, se quedan sembrados toda la vida y extienden sus raíces hacia el mismo lugar en el que permanecen quietos hasta que su vida se termina, hasta que se marchitan. Uy, tremendo, ¿no? Pero cuando uno se empieza a mover de un lado a otro, esas raíces empiezan a crecer hacia adentro y eso es una metáfora bellísima. Nomás imagínate un gráfico tuyo llena de raíces hacia adentro. Eso es una autoexploración y es allí donde uno empieza a recorrer un camino de autoconocimiento y si se quiere de espiritualidad, que no tiene nada que ver con la religión y no tiene nada que ver con divinidades ni cosas de esas, es espiritualidad, conocerse a uno y convertirse, digamos, en un ser más amable con el mundo. Yo creo que ese mismo autoconocimiento lo lleva a uno a llenarse de autoconfianza, ¿no? Y a llenarse de mucha seguridad de uno mismo, a ser consciente también de cuáles son sus límites y saber hasta dónde puede uno arriesgarse para cruzar esos límites. Sí, claro, pero un viaje también nos hace caer en cuenta de que nuestros límites están mucho más lejos de lo que nosotros pensábamos y nos muestra realmente hasta dónde es que somos capaces de llegar y cuál es la verdadera fuerza interna con la que podemos enfrentar la vida y con la que nos podemos levantar de las caídas. Que así como en la vida misma, las caídas en medio de los viajes son inevitables. Pero vení, hemos hablado de muchísimas cosas lindas que nos han cambiado, pero algo negativo que el viaje haya cambiado en nosotros, algo, digamos, un cambio no tan bueno, porque es que estamos pintando esto como un modelo ideal de vida y definitivamente no lo es. No. Es que este estilo de vida no es para todo mundo tampoco. Sí, no podemos nosotros declararlos como un estilo de vida ideal simplemente porque a nosotros nos haya funcionado y nos esté funcionando. Cada cual recorrerá su propio camino y podrá encontrar qué es eso que lo hace feliz, pero ¿qué? ¿Sí hay algo negativo que nos cambió o no? Pues es que yo creo que la forma en la que vivimos y cómo nos rebuscamos la vida en el camino nos hace desatender muchas cosas. El hecho de estar tan lejos durante periodos de tiempo tan largos hace que nosotros seamos una ausencia permanente para la gente que queremos, para nuestras familias y pues gente que también nos quiere. Entonces sencillamente nunca estamos para compartir ni alegría, ni tristezas, ni ningún tipo de emociones que estén pasando en ese momento. Si se muere alguien, pues sufrimos desde lejos y no podemos compartir un abrazo de solidaridad, solo unas palabras a través de un teléfono. Si nace un nuevo miembro de la familia es igual, las noticias nos llegan por teléfono y lo venimos ya a conocer en vivo, por decirlo así, cuando ya habla y por supuesto somos unos absolutos extraños para ellos. Y a eso súmale fechas especiales, navidades, cumpleaños, años nuevos, incluso cuando el equipo de uno sale campeón, que es un momento bastante especial en la vida de los amigos que lo rodean a uno. Todo eso está pasando mientras uno es una ausencia permanente. Uno simplemente es un recuerdo. Como dice la escritora Piedad Bonet, la vida es física y nosotros somos una ausencia. Una ausencia. Y eso es un sacrificio muy grande y muy jodido que nosotros hemos decidido hacer
para cumplir nuestros sueños. Y otro aspecto fundamental que cambió en nuestras vidas a propósito de este tema es el de cómo nosotros percibimos el futuro y qué tanto nos preocupa nuestra vejez. Porque desde que nos dedicamos a viajar y tenemos la oportunidad de vivir cada día con sus afanes, pues no tenemos un plan a muy largo plazo, ¿no? A veces ni siquiera sabemos dónde vamos a dormir mañana. Y muchas veces nos preguntan eso, ¿no? ¿Ustedes qué tienen planeado para su vejez? ¿Piensan vivir así toda la vida? Sí, claro, es que cuando estábamos configurados como empleados en nuestra etapa productiva Todavía somos productivos. productiva de la vida, pues esto de pensar en el futuro era una prioridad y hasta una obligación legal. Cotizar pensión y de alguna forma asegurarse un futuro del que no sabemos a ciencia cierta si va a llegar o no. Ahora digamos que estamos enfocados, por lo menos en esta etapa de nuestras vidas. Ya estamos hablando de cambios y no estamos diciendo que esto no vaya a cambiar, pero por lo menos en esta etapa de nuestras vidas estamos dedicados en vivir el presente con intensidad. Y también estamos muy enfocados y apostándole todas las fichas a fortalecer cada día a Renunciamos y Viajamos. Y esperamos que todo este esfuerzo que estamos haciendo por nuestro proyecto de vida, porque eso es Renunciamos y Viajamos, nuestro proyecto de vida, algún día nos permita pensar en qué va a pasar cuando ya las fuerzas físicas no nos permitan viajar más y queramos estar en un lugar, establecernos en algún lugar. Sí, pero en realidad no es que nos preocupe muchísimo que digamos quedarnos inactivos o de brazos cruzados. Esa no es como una preocupación muy grande para nosotros, porque esta labor de viajeros, blogueros nos ha dado muchas herramientas, muchos conocimientos y también muchos contactos alrededor del mundo como para pensar que nos va a tocar resetearnos y empezar desde cero en el momento en que decidamos parar de viajar. Mandar hojas de vida no es una posibilidad, ¿no? Pero mira que yo le agregaría otra cosa, que hemos cambiado nuestras dinámicas de vida y no se me hace que sea tan buena que digamos, y es la baja frecuencia en los chequeos médicos y dentales, porque pues siempre viajamos nosotros con seguro médico, ¿no? Y esa es una de las recomendaciones que siempre le hacemos a nuestros seguidores, a todos los seguidores de Renunciamos y Viajamos, pero esos seguros generalmente son para emergencias en medio del viaje. Así que nosotros tardamos mucho en chequear esos problemas de salud que a veces no son tan evidentes. Y eso nos pasa a cuenta de cobro a veces, ¿no? Porque ¿te acordás cuando me agarró ese dolor de muela en pleno invierno en Rumania, que ya yo me estaba pero enloqueciendo, y me tocó hacerme un tratamiento de conducto de emergencia con un especialista privado porque el dolor ya me tenía a punto de sacarme la muela con un patín de hockey, así como Tom Hanks en Náufrago? Y hablando de ese tema, ¿vos sentís que has experimentado cambios físicos? ¿Cómo ha cambiado tu cuerpo en este tiempo que llevas viajando? Pues mira que es un poco difícil de explicar, porque sencillamente mi físico es como un acordeón, que depende del lugar en el que esté. A veces estoy muy delgada, otras veces estoy muy gordita, sobre todo cuando regresamos a la casa, ahí sí que me pongo gordita. Lo que sí me parece es que pues físicamente la cara está un poquito más redonda. Yo tenía la cara un poquito más delgada, ya estoy más cachetona. Yo creo que se me pegó lo tuyo, los cachetes. Contagioso. Sí, a veces me duelen las rodillas. Yo creo que tengo un problema en las rodillas que tengo que chequear en algún momento. Y pues lo que me parece chévere es que ahorita, por ejemplo, puedo hacerme de cuclillas como las personas que de aquí de Asia, ¿no? Que ellos hacen todo en cuclillas, ya lo puedo hacer y no es tan molesto como antes. Pero algo que definitivamente de las cosas que más me ha cambiado el viaje es a quererme y aceptarme tal como soy. Así esté flaca, gorda, con el pelo largo, con el pelo corto, con el pelo vuelto nada, porque ahorita en este momento lo tengo vuelto nada por el mar, por la sal, por todo. La selva, la selva, todo está vuelto nada, y es aceptarme tal como soy. Eso es como lo más importante para mí. Pues al menos tenés pelo todavía, ¿no? Porque yo por mi parte siento que los cambios físicos que he experimentado han sido más propios de la edad que de la paliza que le estoy dando a mi cuerpo en medio de este viaje. Tengo más canas y menos pelo. Por ejemplo, ya no aguanto la farra en la misma intensidad que antes y me engordo y me adelgazo, así como te pasa a vos, al antojo del menú vegetariano del país por el que estemos viajando, pero también al antojo del precio de la comida y de la hospitalidad de la gente donde estamos. El precio de la comida es importante, ¿no? Porque hay países, claro, cuando la comida es muy barata uno come muchísimo, cuando no, pues por ahí cualquier pancito, ¿no? Hay países donde le embuten a uno con
comida como si al día siguiente lo estuviera esperando la silla eléctrica, como por ejemplo nos pasó en Rumania o en Moldavia, y otros países como Cuba, donde ser vegetariano es básicamente un infierno y allí perdimos casi 10 kilos de peso en 2 meses. También yo tengo un problema de columna que he logrado controlar haciendo yoga, por eso es tan importante eso del autoconocimiento, aprender a reconocer su propio cuerpo. Y si me pongo a hacer un balance del tiempo que llevamos viajando, pues creo que la he sacado barata, porque a pesar de que vivo cargando una mochila, no he tenido crisis que me dejen inmovilizado en la cama como me pasaba antes cuando tenía una vida de empleado común y corriente. Pero eso también es porque ha disminuido al máximo tu carga de estrés. Claro, el sistema nervioso digamos que funciona conectado y no me ha dejado por ahí tirado, inmovilizado. ¿Sabes? Una cosa que a mí me ha cambiado muchísimo como persona es darme cuenta de que no existe tal cosa como la realidad. No existe tal cosa como la realidad porque a medida que uno va viviendo siempre lo mismo, con la misma gente, consumiendo lo mismo, repitiendo una y otra vez las mismas costumbres y escuchando y reforzando todos los días las mismas ideas, pues uno cree que hay una manera adecuada de vivir y lo peor es que se cree el cuentazo de que la forma en la que uno vive es la mejor manera de vivir. Y pues resulta que no. Viajando vimos que coexistimos con un montón inimaginable de realidades paralelas, que existen infinitas formas de vivir y de sentir la vida sin que una sea mejor que la otra. Digamos que madurar en medio del viaje es una mezcla muy interesante. Tal vez todas esas cosas también se deben a que cada año que pasamos viajando también nos vamos haciendo más viejos y a la vez más maduros. Entonces vamos adquiriendo también la capacidad de ver la vida con otros ojos y desde otros puntos de vista, ¿no? Claro, yo estoy completamente de acuerdo con vos. Y otra cosa que lo cambia a uno es que uno se reconcilia con la humanidad, porque en cada paso el viajero es tocado por la bondad y la hospitalidad de la gente. Y eso hace que uno se dé cuenta de que bajo toda esa maldad que los medios de comunicación están mostrando día y noche, hay una cantidad de gente buena, con historias fascinantes, muestras de humanidad pura, que lo hacen a uno darse cuenta que definitivamente lo mejor de viajar son las experiencias compartidas con personas. Vivir en culturas tan alejadas a la nuestra es impresionante y comprender así sea un poquito, porque es imposible comprender completamente la forma en la que ellos viven. Total, eso y muchísimos otros cambios hemos experimentado, ¿no? Y esperamos que este episodio de Viajes sin Reservas que vamos cerrando los haya inspirado y haya encendido en ustedes las ganas de darle cambios a sus vidas, y ahora que se acabe todo este rollazo de la pandemia y del virus, puedan agarrar una mochila y salir a descubrirse a ustedes mismos, sobre todo por fuera de las paredes de la oficina. Eso créannos que es una experiencia de vida invaluable. Recuerden que cada jueves pueden encontrar un nuevo episodio de este Viaje sin Reservas en su plataforma favorita. Estaremos cada semana en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox o en tu proveedor de podcast favorito. También pueden escuchar este y los demás episodios en www.renunciamosyviajamos.com y en nuestro canal de YouTube, Renunciamos y Viajamos. También los esperamos en Instagram, en Facebook, en Pinterest y en YouTube. Dejen un comentario, propongan un tema que quisieran escuchar en los siguientes programas o dejen un mensaje que por allí siempre respondemos. Nos encuentran como Renunciamos y Viajamos en todas las redes sociales. La música original de este podcast es de nuestros grandes amigos del Psicópata Billy. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sin reservas. Y recuerda, la vida es hoy mismo, así que no dejes para mañana lo que puedes viajar hoy. Chao.